Gloria a Dios, bendiciones, ¿cómo están cada uno de ustedes? Que Dios los bendiga, los saludo en la paz del Señor en esta tarde, amén, en donde vamos a hacer la segunda clase de la Escuela de Intercesores, amén, con un tema muy importante, que sé que es un tema básico, por así decirlo, un ABC, como he puesto en los anuncios, pero sé que va a ser un tema que nos va a nutrir, que va a abrir nuestra mente, nuestro corazón, adelante de la presencia de Dios. Amén. Quien te saluda, el pastor Juan Eduardo Aragón, del Ministerio Alas de Águila de la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina. Venimos del domingo pasado en la enseñanza, amén, un debate con la pastora Miriam, que nos estuvo acompañando en la primera clase. La verdad estuvo muy bueno. Sabemos que son temas amplios, temas a desarrollar, y siempre tenemos que tener algo preparado, ¿amén? Siempre tenemos que tener algo preparado para transmitir, para enseñar y también aprender nosotros mismos. Así que bueno, esto no deja de ser un círculo donde todos los días aprendemos algo nuevo de Dios. Amén. Y el tema que vamos a tocar hoy, y digo que es un ABC en la introducción de la intercesión, es la siguiente. Es el poder de la oración. ¿Qué ocurre cuando nosotros oramos? ¿Qué ocurre cuando nosotros buscamos? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y oramos y clamamos a Él? Amén. Algo que hablamos con la pastora Miriam el domingo pasado, amén, que la intercesión, amén, ¿qué significa intercesión? ¿Qué significa interceder? Interceder significa ponerse en la brecha por alguien. Amén. Clamar por un objetivo, clamar por una tierra, clamar por una familia, clamar por nuestro prójimo. No solamente por nosotros, sino por todo lo que nos rodea. Amén. Nosotros cuando empezamos a orar, empezamos a clamar. Hoy empezamos a orar por algo. Empezamos a orar por nuestra vida, por nuestra familia. La oración lleva a una madurez espiritual. La oración nos lleva a tener día a día, a tener una intimidad con el Padre. Entonces esa oración se termina transformando también en una oración intercesora. ¿Por qué? Porque no solamente oramos por nosotros, sino que oramos por el resto. Intercedemos de una manera u otra por los demás, a través del clamor y a través de la oración delante de la presencia de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema muy básico en el sentido de un ABC para abrirte una pantalla, amén, para que puedas entender de lo que queremos hablar. Y el tema que vamos a hablar hoy significa el poder, como dije, el poder de la oración. Vamos a ver, primeramente, amén, gloria a Dios, ¿qué es la oración? Bueno, la oración es palabra, conjunto de palabras, escucha, es palabra, conjunto de palabras en sentido gramatical. Esto se lo damos también en la escuela de discipulado, que lo hemos dado inclusive en tiempos ahora, en tiempos de cuarentena lo hemos hecho también online, bajo otras plataformas, y algo que enseñamos tanto en intercesión como en la escuela de discipulados, que es la oración. Pero en este caso también vamos a tocar el poder de la oración. ¿Qué es la oración? La oración es palabra o conjunto de palabras en sentido gramatical, una palabra unida con la otra. Entonces cuando yo oro, amén, orar significa hablar, conversar. Cuando yo oro no hablo a la pared, no oro a la pared, no oro al techo, oro al Padre. Me comunico con el Padre. Entonces esa oración termina teniendo poder. Amén, porque todo lo que hablamos se empieza a producir en la presencia del Señor. Todo lo que declaramos en el nombre de Jesús empieza a suceder. Mira, vuelvo a decir lo que es la oración. La oración es palabra o conjunto de palabras en sentido gramatical. ¿Qué es el poder? Por eso hablamos del poder de la oración. El poder es dominio, facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa. Fuerza, vigor, posesión y supremacía. Mira lo que tiene el poder. Vamos a hablar del poder nuevamente. Dominio, facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa. ¿Esto qué lleva? Lleva a tener fuerza, vigor, posesión y supremacía. Por eso cuando yo te decía, cuando nosotros empezamos a orar, hoy quizás parece que la oración nadie la escucha, pero Dios sí está escuchando tu clamor.
Dios sí escucha a sus hijos cuando sus hijos claman, cuando sus hijos están queriendo, amén, levantar una petición. Lo que a Dios lo mueve es el clamor de su pueblo. Entonces, un intercesor lo que hace no solamente clamar para sí mismo, sino también clamar por el mundo que los rodea. Entonces, en esa oración se produce poder. El poder del Espíritu Santo desciende a través de tu oración, desciende a través de tu clamor. Amén. Y gloria a Dios. Y Dios se mueve en el clamor. Vuelvo a decir lo que es la oración. La oración es una palabra, conjunto de palabras en sentido gramatical. Entonces, cuando yo empiezo a clamar al Padre, el poder del Espíritu Santo desciende sobre mi vida, desciende sobre la vida de mi casa, desciende sobre la vida de mi familia. Él desciende al escuchar mi clamor. Porque muchas veces nosotros parece que estamos orando y Él no nos responde, pero Él siempre nos responde a su debido tiempo. No al tiempo que nosotros queremos, sino al tiempo que es necesario. Eso un intercesor lo sabe, eso un intercesor lo entiende y lo comprende. Nosotros levantamos un clamor, confiamos en Dios, que en su tiempo Él va a orar, porque su tiempo es justo. Amén. Vemos que la oración es más que un conjunto de palabras con sentido gramatical. A esto le sumamos el poder que fluye a través de nuestra declaración. ¡Wow! A lo que decimos para que Dios nos oiga. Hay una frase que dice que el diablo no le tiene miedo a una congregación grande. Escucha bien. Él le tiene miedo a una iglesia que ora. Y cuando hablamos de una iglesia que ora, el diablo no le tiene miedo a la cantidad de personas que puede haber dentro de un templo. Él le tiene miedo a la cantidad de oración que haya en ese templo. Podemos tener una congregación de 200, 300 personas y haber un solo intercesor. Obviamente que Dios va a hablar a través de ese intercesor. Dios lo va a proteger a ese intercesor. Entonces, nosotros cuando empezamos a clamar al Padre, empezamos a clamar por una cosa. Pero esa oración conlleva a tener una madurez espiritual. Esa oración conlleva a que queremos buscar día a día y noche, momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo de la presencia del Padre. Amén. Entonces, no pienses que tu oración nunca fue escuchada y no escuchada. Eso es lo que el enemigo muchas veces nos quiere hacer creer, que nuestra oración no es escuchada. Pero cuando nosotros levantamos un clamor al Padre, el poder del Espíritu Santo desciende y obra y ministra. No tengas por tardanza lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Busca, mira, yo aquí tengo el profeta Habacuc. El profeta de Dios era mucho quizás de protestar a ver tantas injusticias. El profeta Habacuc era un profeta que le decía al Señor, ¿por qué está pasando esto? Se quejaba al ver lo que sucedió con el pueblo, sin darse cuenta que es necesario que ocurran ciertas injusticias para que la justicia y la misericordia de Dios se haga visible. ¡Wow! Muchas veces le preguntamos por qué nuestro clamor al Padre. Mira lo que produce el poder de la oración. Entender y comprender que hay cosas que son necesarias que sucedan para que Dios demuestre su gloria, demuestre su poderío y demuestre su misericordia. Eso es lo que produce también y nos enseña lo que es la oración. Cuando yo empiezo a orar, parece algo tan básico, lo dije en un principio, un tema muy básico, pero yo sé que inclusive a más de uno de nosotros que somos quizás conocedores de la palabra nos refresca la memoria, ¿verdad? Entonces, yo sé que a través de la oración mi Padre me oye. Quizás no lo sienta audiblemente. Muchas veces estamos esperando que Dios nos responda audiblemente. Pero ¿sabes de qué manera también Dios habla? A través de la Escritura. A través de la intimidad que nosotros tengamos con Él. Muchas veces, voy a orar, pero Dios no me responde. Pero, la oración conlleva, escucha bien, la oración para que tenga poder y para que el poder del Espíritu Santo descienda, yo tengo que tener una intimidad con el Padre. Hoy oro, pero durante 5 o 6 días no oro. Entonces no hay intimidad. No podemos llamar eso intimidad. Pero yo voy los viernes, voy los sábados, voy diferentes días de reunión. Pero eso no es tener intimidad. Tener intimidad es lo que hacemos en secreto con Él. Un verdadero intercesor sabe que debe estar en los secretos del Padre.
Sabe que tiene que ir a ese cuarto de guerra, como siempre enseño en cada predicación. Amén. Entonces, lo que quiero enseñarte hoy, que quizás tu cuerpo te haga traer cansancio, fatiga, para que no ores. Pues tu carne sabe, nuestra carne sabe que si oramos, nuestra carne tiene que menguar para que el espíritu se fortalezca. Yo sé algo que esto es clarísimo. Yo sé que cada vez que oro al Padre, mi espíritu se fortalece. Yo sé que cada vez que oro al Señor y clamo y levanto un altar de oración, mi espíritu se fortalece. Amén. Entonces, yo tengo que seguir levantando. No puedo cesar esa oración. Yo debo tener día a día una intimidad con el Padre, y eso me termina siendo un intercesor. Porque no solamente voy a terminar orando por lo que a mí me sucede, sino también voy a terminar clamando y orando por lo que sucede a mi alrededor. Quizás orando por un matrimonio, quizás orando por la enfermedad de una persona, quizás orando por lo que sucede a mi prójimo. Ahí nosotros nos estamos transformando en un intercesor. La iglesia de por sí es intercesora. El cuerpo de Cristo de por sí es intercesora. El tema que muchos de los que conforman el cuerpo de Cristo no se han dado cuenta el poder que hay en su boca a través de la oración. Está el poder de la oración que nosotros clamamos al Padre, y está el poder de Dios que hace que nuestra oración dé fruto. Amén. Entonces levanta un clamor, levanta oración, levanta una búsqueda delante de la presencia del Padre. No te quedes, no tenemos permitido retroceder ni mirar atrás. Tenemos que buscar a cada minuto, a cada hora de la presencia del Padre. Quizás este video de esta reunión online de la Escuela Intercesora parezca breve, pero ¿sabes qué? Sabemos que a través de la oración se producen los milagros, se producen las sanidades, se producen las restauraciones a través de la búsqueda que yo tengo delante de la presencia de Dios. Amén. Tengo que estudiar la palabra, debemos estudiar la palabra, debemos escudriñarla, debemos buscar de Él. ¿Quieres que Dios te hable? Y parece que, vuelvo al principio, muchas veces oramos y sentimos que hay un silencio que nadie nos responde. ¿Quieres que Dios te hable? Bueno, abre la Escritura, abre la Biblia, y ahí Dios tiene palabra de restauración, palabra de vida, palabra que conforta los corazones, palabra en donde Él te levanta en esta tarde. Gloria a Dios. Debemos, mira, nosotros, te voy a dar, y esto lo vamos a escribir después en los comentarios. Hablaba del profeta Habacuc, que era un profeta que le decía: Señor, me siento angustiado por lo que está pasando, por lo que está sucediendo con el pueblo, pero lo que el profeta todavía Habacuc gloria a Dios, no entendía era el porqué de las cosas. Y muchas veces es necesario que ciertas cosas sucedan y se hagan para que Dios demuestre su misericordia, demuestre su poderío y demuestre su gloria. La respuesta la vas a poder encontrar, mira, en el libro, obviamente, de Habacuc. Libro de Habacuc, capítulo 2, gloria a Dios, capítulo 2, libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14, gloria a Dios, y capítulo 3, versículo 20. Capítulo 2, versículo 14 y capítulo 3, versículo 20 del libro de Habacuc. Ahí vas a encontrar la respuesta de Dios hacia el profeta. Sigue clamando, levanta un clamor no solamente por ti, intercede por tu prójimo, intercede por lo que te rodea, intercede por tus hijos, levanta una oración de guerra. Levanta una oración de guerra, levanta una oración por tu familia, levanta una oración por tu matrimonio, levanta una oración por tus hijos, levanta una oración por tu economía, por tu finanza, pero también levanta oración por el mundo que te rodea. Ahí se ven los intercesores. Vuelvo a decir, la iglesia, el cuerpo de Cristo, de por sí, obviamente, y nosotros como iglesia formamos el cuerpo de Cristo, de por sí somos intercesores. El tema es que a no todos se le ha revelado eso. Y muchos no quieren meterse en la intercesión por miedo quizá a ponerse a pelear con demonios, a ponerse a pelear con espíritus inmundos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Viene el enemigo y le habla al oído, pero vos que estás en pecado, porque vos esto, porque vos lo otro, vas a pelear con esto, y ahí retroceden.
ahí retroceden, porque no quieren soltar su pecado. Soltemos lo que nos hace mal, iglesia. Soltemos las cosas que nos hieren y que nos lastiman. Soltemos las cosas que nos desconectan de la presencia de Dios. Hay algo que yo predicaba hace unos días atrás y es alarmante. Si dejas de comer por un tiempo, amén. Si dejas de comer por un tiempo, obviamente que vas a tener hambre. La panza va a sonar porque el cuerpo va a demandar alimento. Amén. ¿Cómo hacemos para no comer la palabra de Dios? Escuchaba el otro día que decía una mujer: yo comprendí que soy la iglesia, es por eso que busco a Dios desde mi casa y no congrego a ningún lado. Y es alarmante, porque sí es verdad, se enseña que nosotros somos la iglesia, pero entre toda la iglesia conformamos el cuerpo de Cristo en la tierra. No se olviden eso. Lean el libro de Hechos en adelante y ahí van a encontrar capítulo por capítulo cómo el Señor enseña que debemos estar todos unánimes buscando de su presencia. Cuando descendió el Espíritu de Dios, estaban todos en una casa, que dice todos unánimes, estaban todos sentados y descendió. No dice estaba uno por cada lado, no. Estaban todos unánimes. Quizás por tiempo de cuarentena que hemos vivido, te has visto obligado a quedarte en tu casa y a no poder salir. Pero si tienes a tu esposa y tienes a tus hijos, si tienes la oportunidad de hacerlo, busca unánime con tu familia. Clama, ora, intercede para que la presencia de Dios descienda sobre tu hogar. Pero quizás me diga: pastor, yo estoy solo, no tengo a nadie. No estás solo, está en la persona del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 unidos y en mi nombre yo ahí estaré. Entonces, ahí en mi nombre yo ahí estaré. Entonces, cuando tú no estás solo. Quizás te veas solo físicamente en lo natural, pero la persona del Espíritu Santo está a tu lado. Y la persona del Espíritu Santo juntamente contigo hacen 2. Entonces la presencia de Dios desciende por completo. Siempre el Señor descenderá. Siempre el Señor se moverá a través del clamor de sus hijos, la oración de sus hijos. Es por eso que te digo, la oración tiene poder. Voy a leer nuevamente, gloria a Dios, y con esto voy terminando en esta tarde, en esta hermosa enseñanza. Vemos que la oración es más que un conjunto de palabras con sentido gramatical. A esto le sumamos el poder, escucha bien, el poder que fluye a través, gloria a Dios. Bendecimos a nuestros vecinos. Vemos que la oración es más que un conjunto de palabras con sentido gramatical. A esto le sumamos el poder que fluye a través de nuestra declaración. Entonces, cuando nosotros declaramos en el nombre de Jesús, intercedemos por lo que nos rodea, el poder de Dios desciende y hace que eso se produzca. Hace que eso sí realice en el nombre de Jesús, pero no conforme a nuestro tiempo, sino conforme a su tiempo. Amén, porque Él verdaderamente sabe lo que realmente necesitamos y lo que el mundo realmente necesita. Gloria a Dios. Santo es tu nombre. Hay un dicho que leí hace unos minutos atrás, que hay una frase que el diablo no le tiene miedo a una congregación grande. Él le tiene miedo a una congregación que ora, que ayuna, que busca de Dios y de su presencia. El diablo no le tiene miedo a una congregación de 20 millones de músicos y de 300.000 personas. A ver, es hermoso tener toda la iglesia llena, claro que sí. Pero ¿de qué sirve tener 200, 300 personas cuando no hay un intercesor? Cuando no hay una persona que ayuna, cuando no hay una persona que busca. No podemos, vuelvo a decir nuevamente, por favor, y esto que se entienda, no podemos llamar intimidad a venir a una reunión. No, eso no es intimidad. Intimidad es lo que yo hago en lo oculto con mi Padre. Es la búsqueda que yo tengo de la presencia de Dios, minuto a minuto, segundo a segundo. Amén. Entonces, si hasta el día de hoy no has tenido una intimidad con el Señor, estás a tiempo, gloria a Dios, de buscar de su presencia. Vuelvo a decir lo que decía al principio, quizás es un tema que para muchos, y como dije, un tema muy básico. Pero pastor, la oración, eso para la escuela de discipulados, eso para levantar hombres y mujeres nuevos que vienen a la congregación. Pero muchas veces necesitamos de lo muy básico para entender los secretos y los diseños del Padre. Muchas veces nos olvidamos de lo muy básico
y lo dejamos de lado pensando que ya está, que eso es viejo. No, la oración no es vieja. La oración no es antigua. La oración es la oración. Y aunque tú pienses que Dios no te responde, de una manera u otra, a través de tu oración, y si esa oración tiene poder y esa oración toca el corazón del Padre, Dios se moverá y escuchará tu clamor. Amén. Entonces, como intercesor debo entender que mi oración tiene poder, que mi oración toca el corazón del Padre y el Padre se vuelve hacia su Hijo y escucha la voz de sus hijos y escucha la voz de sus ovejas. Entonces levántate. Si hasta el día de hoy el cuerpo, la carne te tiraba para abajo y te decían, ¿para qué vas a orar si total Dios no te va a escuchar? Es lo que viene el enemigo y habla a nuestro oído y la carne también lo habilita, ¿no? Dijo uno, soy débil en la carne, pastor, pero debemos ser fuertes en el espíritu. Nuestra carne se tiene que sujetar. Debemos hacer que nuestra carne se sujete. Amén. Cuerpo, alma y espíritu. Gloria a Dios. Busquemos de la presencia del Padre día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Él quiere obrar. Él quiere obrar en nuestra vida. Él se quiere hacer visible a través de nuestra oración. No lo tengas por menos. Amén. Gloria a Dios. El día jueves estamos con nuestra reunión online 19 horas. Amén. Viernes y sábado tenemos las reuniones presenciales, tremendas reuniones, tremendas palabras que Dios está trayendo. Amén. Dale like, comparte. Amén. Esta transmisión. Gloria a Dios, que hoy quizás ha sido breve. Amén. Pero sé que nos va a dejar una tremenda enseñanza y que vamos a ponerla por obra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a poner por obra. Amén. Gloria a Dios. Lo que el Señor nos ha enseñado. Amén. Después en los comentarios vamos a estar escribiendo el libro de Habacuc capítulo 2, versículo 14 y capítulo 3, versículo 20. Lo voy a estar anotando para que lo puedas estar marcando y podamos seguir estudiando. Y el domingo que viene seguimos con la escuela de intercesores, también 19 horas. Amén. Gloria a Dios. Con temas tremendos de parte de Dios. Ya vamos a ir profundizando más y más y más y más. Amén. Que Dios los bendiga grandemente, los amo en el Señor. Quien los saluda, el pastor Juan Eduardo Aragón del Ministerio Alas de Águila de la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina. Que Dios los bendiga, los amo en el Señor y nos estamos viendo el día jueves. Bendiciones.